Soria Franco Elías Emanuel, argentino, DNI 37.526.788, soltero, empleado, 21 años de edad, hijo de Soria, José Díaz, Castillo Ada María, nacido el día 1 del 8 de 1994, domicilio en calle San Martín, 74, localidad de Acherán, departamento Monteros, provincia de Tucumán, cumplir la pena de 12 años de prisión efectiva, por ser autor voluntario, penalmente responsable de los delitos por los que viene imputado, calificado como doble homicidio simple con doble eventual y lesiones graves en concurso ideal, artículos 79, 90 y 54 del Código Penal. Hecho ocurrido el día 28 de 9 de 2014, siendo víctima los ciudadanos Mario Antonio Bregú, Liliana Elizabeth Rodríguez y Marcela del Valle Bregú, dentro de la jurisdicción de la Comisaría de Monteros, provincia de Tucumán, artículos 417, 421, siguiente y concordante, 559 y 560 del Código Procesal Penal de Tucumán. Tranquilidad, porque la verdad que tendría que ser perpetua para un asesino así como es. Pero estoy conforme, hubiese hecho un poquito de justicia, por fin. La justicia. Marcela, te voy a hacer una pregunta. Bueno, vos venías con ellos el día que fue el accidente. Sí. ¿Qué puedes recordar? Disculpa la pregunta. Todo cuando la camioneta venía volando, nosotros íbamos pasando al semáforo en verde y a venir lo ha impactado, lo llevó arrastrando hasta la puerta de la comisaría, ha dado el otro impacto en el farol ese de la comisaría, ahí es donde lo denuca, que era mi hermano. Y todo, escuchaba cuando lo decían, los dos están muertos. Los dos están muertos, bajen 2 bolsas. Eso es una cicatriz, es una herida y que no se me va, nunca va a sanar, nunca va a sanar. La justicia actuó con sentencia. Sí, pero tendría que ser más, para mí tendría que haber sido más, porque eran 2 personas jóvenes, profesora ella, era un ejemplo de vida, tanto él como ella. Tendría que haber sido más, pero por lo menos algo, no está suelto. ¿Cómo se siente ahora después del fallo, señora? Un poquito tranquila, porque no estoy muy conforme con los años, pero estoy un poco tranquila, que se haga justicia por ella. Pensábamos que teníamos la oportunidad de que realmente se iba a sentar alguna jurisprudencia sobre este caso. No estamos conformes porque realmente pensábamos que iban a ser más años de cárcel. Este tribunal tenía la oportunidad de sentar jurisprudencia y de darle mayor cantidad. Esto no es accidente de tránsito, esto se llama asesinato. A mí no me devuelven a mi hermana, no me la devuelven a mi hermana, no me devuelven a mi cuñado. Creemos que tendrían que haberle dado muchos más años, porque insisto, esto es asesinato. En la forma en que se dieron las cosas. En la forma en que se dieron las cosas, un total desprecio. Hubo desprecio, se demostró, está todo probado. Alguien que ingiere droga, alguien que sale en una camioneta, como lo dijo el fiscal, eso es un arma. Eso es un arma, creyéndose Superman. Esto es una locura. Se dictó sentencia, se ha condenado al imputado a la pena de 12 años de prisión efectiva por el delito calificado en definitiva como doble homicidio simple con dolo eventual y en concurso ideal con el delito de lesiones graves. Es una tesis que primeramente es la primera vez que se plantea, por lo menos en estos tribunales, es la primera condena. ¿Se siente jurisprudencia, doctor, en este tema? Exactamente, es el primer caso, lo que se llama el primer caso del antecedente, el primer precedente que se ha dado en estos tribunales, y creo yo que también es un llamado a la reflexión, porque no es extraño que sucedan accidentes o muertes o desgracias durante los fines de semana, en donde tenemos que hay exceso en todos los sentidos. Creemos que, y esa ha sido nuestra posición, nuestra argumentación. De siniestros viales con personas fallecidas, doctor. Exactamente, y creemos que esto se puede evitar, que la sociedad tiene que tomar, los ciudadanos deben tomar conciencia de que pueden salir a divertirse como cualquiera, pero tienen que tomar los recaudos necesarios para que estas desgracias no sucedan.
Es una gran desgracia. Acá ha quedado destruida 2 familias y tenemos una señora que ha sobrevivido que seguramente tendrá una marca de por vida en esto. Y esta cuestión es totalmente irracional. No puede ser que cada fin de semana tengamos hechos desgraciados. Hay que tomar una conciencia con respecto a esto. Y bueno, ahora se ha condenado al señor Soria a cumplir esta pena, una pena, una de las más altas que se ha dado en este aspecto, porque se lo ha calificado con la figura más grave, que es el homicidio simple. Se lo obliga también a seguir un tratamiento contra las adicciones, ¿no? Exactamente, bueno, eso forma parte del tratamiento penitenciario que debe recibir el encartado, porque no solamente, digamos, termina acá nuestra labor, sino que continúa en cuanto a él, al proceso de resocialización del encartado. Tiene que tomar conciencia, reflexionar. No debe ser un encierro improductivo. La prisión tiene un objetivo, que el individuo reflexione, que sepa y adquiera conciencia del daño que ha provocado y que también ponga de él para poder de nuevo volver a vivir en sociedad y no repetir los errores.